Hemos hablado ya en clases anteriores de la estabilización de terreno con cemento y dentro de estas técnicas nos vamos a detener en una tecnología muy interesante que se denomina Cutter Soil Mixing y que podríamos traducir como mezclado de suelos con hidrofresa. Yo prefiero en cualquier caso llamar a esta técnica pantallas de suelo cemento con hidrofresa porque este término quizá recoge mejor la esencia del sistema, como vamos a ir viendo en la clase. Bien, recordamos que las principales aplicaciones de la estabilización de suelos son la ejecución de cimentaciones, reducción de asientos o control de licuefacción y también la construcción de pantallas, ya sean de impermeabilización o estructurales. Distinguimos dos tipos de estabilización, principalmente la superficial, de menos de 10 metros más o menos, y la profunda. Y dos técnicas principales de ejecución, la vía seca en la que se añade el agente de estabilización en polvo y la vía húmeda en la que añadimos una lechada. Y dentro de los agentes de estabilización nos hemos centrado por ahora en el cemento, que es un material que puede aplicarse a casi todos los tipos de terreno. Pues bien, la tecnología Cutter Soil Mixing es una técnica de estabilización de terreno con cemento, profunda y por la vía húmeda. Y además podemos añadir que el mezclado se realiza a rotación y en la punta de la herramienta, no a lo largo del fuste como ocurre en otros sistemas. Esta tecnología nace como una combinación de los métodos de Deep Soil Mixing y la excavación con hidrofresa, dando lugar a un sistema de mezclado profundo de terreno que se beneficia de la capacidad de corte de las ruedas de la hidrofresa. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo es el funcionamiento del sistema. Ruedas de corte de hidrofresa que al girar disgregan el terreno, pero en este caso en lugar de bombearlo al exterior para realizar una excavación de pantalla, lo mezclan directamente con una lechada de cemento que se inyecta a través de la cabeza de corte generando un módulo de suelo cemento. Se trata por lo tanto de una estabilización de terreno profunda, como ya habíamos dicho, por la vía húmeda mediante la inyección de lechada de cemento. Vemos en este croquis el proceso que hemos comentado, la colocación del equipo con la cabeza de corte tipo hidrofresa, descenso de la herramienta en el que se produce la disgregación del terreno y la mezcla con la lechada de cemento, dando lugar al módulo de suelo tratado. En una última fase, si se trata de una pantalla estructural, podemos además instalar en el interior del panel una viga de acero u otro elemento que va a constituir el refuerzo de la estructura. La longitud de los módulos de pantalla oscila entre 2,40 y 2,80 metros, con espesores de hasta 1200 milímetros y como vemos módulos que se solapan entre sí para dar lugar a una pantalla continua. Bien, existen dos alternativas principales de ejecución dentro del Cutter Soil Mixing. La primera, la más sencilla, es la construcción en una única fase con la inyección directa de la lechada de cemento desde el comienzo de la operación. Habitualmente el proceso consiste en inyectar el 70% del volumen previsto durante el descenso y el 30% durante el ascenso. Este método se emplea en pantallas no demasiado profundas y en terrenos que no ofrecen demasiada resistencia al avance, ya que si se prolonga la ejecución puede comenzar el fraguado de la lechada y complicarse la extracción de la herramienta. Las ventajas principales de esta alternativa son la sencillez de la operación y la productividad que se obtiene. Solo manejamos una mezcla, el equipamiento necesario es bastante simple y los rendimientos elevados. La segunda alternativa de ejecución es en dos fases, descenso con lodo bentonítico y ascenso con lechada de cemento, inyectando en este caso, en la fase de ascenso, el 100% del volumen previsto. En este caso la planta es algo más compleja, con dos fluidos diferentes, necesitamos además un equipo de desarenado y vamos a tener que tratar mayor resurgencia. Pero por el contrario el sistema nos va a permitir alcanzar grandes profundidades y superar terrenos competentes. En cuanto al equipamiento, Bauer comercializa dos cabezas de corte diferentes, la BCM5 y la BCM10, de 2,40 y 2,80 metros respectivamente, la primera para pantallas de entre 550 y 1000 milímetros de espesor y la segunda de hasta 1,20 metro, además con una potencia de corte mayor, es decir, apta para terrenos más duros, más complicados. Las cabezas de corte pueden acoplarse a equipos de Kelly convencionales para pantallas de hasta 23 metros aproximadamente
como estamos viendo en las imágenes, y también pueden instalarse en equipos de Kelly especial, rectangular, pasante, lo que nos permite alcanzar profundidades mayores, en este caso de más de 40 metros, como estamos viendo en estas fotografías. Por último, existen equipos compactos específicos para esta tecnología, como son el Tandem Cutter y el Quattro Cutter, que además este último vemos cómo incorpora dos ruedas superiores que van a facilitar el descenso de la herramienta, el mezclado, pero sobre todo la extracción en el caso de pantallas profundas. Vemos cómo teóricamente con estas técnicas, con estos sistemas, podemos alcanzar más de 60 metros de profundidad, con la dificultad que la operación plantea. Bien, el procedimiento de ejecución de Cutter Soil Mixing o pantallas de suelo cemento comienza como siempre con el posicionamiento del equipo, como estamos viendo en las imágenes. Podemos empezar directamente desde la superficie, disgregando el terreno y mezclándolo con la lechada, ya sea con cemento desde el principio si trabajamos con una fase o con lodo bentonítico si utilizamos la alternativa de dos fases. Puede ser interesante hacer una pequeña prezanja inicial para reducir la resurgencia de material en superficie y para facilitar los primeros metros de ejecución. Bastante recomendable. Una vez comienza el proceso, la cabeza de hidrofresa lleva a cabo el corte y la mezcla del terreno mediante la rotación de las ruedas y la inyección de lechada, que es ayudada por aire comprimido, como estamos viendo en las fotografías. Todo el ciclo de ejecución es controlado en el ordenador de cabina, en el que podemos ver el avance y desviaciones del útil, velocidad de rotación de las ruedas, volumen de lechada inyectada, toda información almacenada y que además puede ser posteriormente analizada cuando terminemos cada uno de los paneles. Vemos un módulo terminado y a la derecha la retroexcavadora encargada de separar el material de resurgencia, de rechazo, que sube a la superficie, asciende y debemos retirar a una zona de trabajo diferente para su secado y transporte posterior a vertedero. Este es el aspecto del terreno tratado, mezclado con la lechada después de endurecer, en unas pruebas llevadas a cabo hace algunos años en fase de desarrollo de la tecnología, que nos da una idea del resultado final que podemos obtener, este módulo de suelo cemento. Como ya hemos dicho, el proceso en pantallas estructurales se complementa con la instalación de perfiles metálicos de refuerzo, ya sea por gravedad o con la ayuda de un vibrador. Y vemos por último las pantallas terminadas en superficie, sin armar o armadas con perfiles. Este último caso cuando queremos construir estructuras de contención con excavación posterior, como estamos viendo en las imágenes. Hablamos de las especificaciones de la mezcla y de la pantalla de suelo cemento, siendo habitual una cantidad de cemento en la lechada de entre 250 y 450 kilogramos por metro cúbico, kilogramos de cemento por metro cúbico, para pantallas de impermeabilización, y de entre 750 y 1200 para pantallas estructurales, con una adición de bentonita en los dos casos que oscila entre 15 y 30 kilos por metro cúbico. El producto final, la mezcla de suelo cemento, alcanza una resistencia a compresión simple en pantallas impermeables de entre 0,5 y 2 megapascales, con un coeficiente de permeabilidad inferior a 10 a la menos 8 metros por segundo, mientras que en pantallas estructurales la resistencia asciende a un valor de entre 5 y 15 megapascales. Bien, las ventajas que ofrece esta tecnología con respecto a otros métodos de construcción son las ya comentadas en la lección anterior para las técnicas de estabilización de suelos, es decir, utilizamos el terreno existente sin extracción de material, podemos adaptarnos a muchos tipos de terreno, tenemos gran variedad de aplicaciones, los niveles de ruido y vibraciones son bajos y además se trata de una técnica competitiva tanto en plazo como en coste. A estas ventajas el Cutter Soil Mixing aporta además la profundidad del tratamiento con más de 60 metros como hemos visto con los equipos específicos, además la posibilidad de avanzar en terrenos duros competentes gracias a la potencia de corte de la cabeza de hidrofresa, gran calidad en mezclado y la posibilidad de monitorizar todo el proceso de forma exhaustiva para controlar la calidad del producto final.